Hola, 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 bienvenidos. Espero que estén súper bien. Vamos a empezar este en vivo, donde vamos a tener un invitado muy especial. Gracias a todas las personas que se están conectando. Quiero contarles, antes de darle la entrada a Facundo, contarles un poco sobre él. En esta oportunidad desde Ritual Fungi vamos a compartir un conversatorio muy interesante y bastante importante, considero yo, con respecto a el cuerpo, su relación con el trauma y cómo por medio de la psilocibina, del trabajo con esta excelente herramienta terapéutica, podemos aprovechar para liberar como todas estas historias de trauma y dolor que se acumulan y que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Consideramos que es muy importante tener este acompañamiento terapéutico en todo sentido. Y pues Facundo es un profesor de la Escuela de Psicoterapeutas del Centro Sabiaterra en Chile. Facundo Pisol es terapeuta integral con orientación analítica y relacional. También es psicoterapeuta corporal en biosíntesis y desde hace un buen tiempo se encuentra trabajando con medicina indoamericana, es decir, medicinas ancestrales y chamanismo. Entonces es una persona súper capacitada y muy profesional en este tema de la psicoterapia y el trabajo con medicinas ancestrales. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están entrando y que vamos a compartir. Ya le voy a dar paso a Facundo para que preguntas las pueden ir haciendo en la caja, precisamente en la cajita de preguntas, y voy a estar pendiente para ir comunicándole a él las preguntas que se van presentando. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estar. Hola, hola. Hola Facu, ¿qué tal? Buenas Gusto tardes. verte. ¿Cómo va? Súper, muy felices por acá de tenerte, Qué bueno. de tener otra persona del Centro Sabiaterra, otro terapeuta de este lugar, acompañándonos para seguir hablando sobre esto que nos gusta tanto, que es la psicoterapia asistida con psilocibina. Entonces, Sí, bienvenido. gracias por la invitación. La verdad que muy contento de compartir un poco juntos este rato y transmitir lo que conocemos, lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Vale, perfecto. Quisiera saber si se está escuchando bien o si hay algún tipo de eco. A No, veces aparece el eco. escucha súper bien. No sé si tú me escuchas bien. Sí, las personas que nos están escuchando me pueden decir si hay eco en la conversación o si estamos bien. Que nos Me avisen, que nos ayudan ahí avisen. con eso. De todas maneras, yo les estaba diciendo al principio de qué se trata este live y pues se comentaba que algo que hemos notado desde el trabajo con la psilocibina es la importancia del cuerpo, ¿sí? Del trabajo corporal en medio de estas experiencias, que es algo que de pronto se pasa desapercibido o no se tiene muy en cuenta. Y me gustaría, pues, ya que tú eres un experto en este tema, que nos hables sobre este vínculo que existe tan interesante y profundo entre nuestro cuerpo, nuestra corporalidad y el trauma, ¿sí? Ujú. Y cómo es que estas medicinas nos ayudan a liberar esta historia de dolor que se encuentra acumulada en nuestro ser corporal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre esto y pues te dejo a ti que nos hagas también una exposición sobre este tema para todos. Súper. Bueno, gracias, gracias. Espero hacerle honor a la bella presentación que acabas de hacer. Sí, es bien importante lo que dices, porque en primer lugar, el cuerpo no solo es importante dentro del proceso con planta, sino en general
y como bien dices, siempre se deja afuera, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes les hago la pregunta de qué les evoca eh, la frase expansión de la conciencia, ¿no? Que muchos se acercan al trabajo con las plantas o con los hongos como buscando expandir la conciencia. Y cuando uno se lo pregunta, como que ubicar a la conciencia de aquí para arriba, ¿no? Como que no la encarna en otras partes de- del ser. En primer lugar, es importante como establecer eso, ¿no? La conciencia está en el cuerpo, ¿no? No hay conciencia sin corporalidad. ¿Mm? Em, el tema del trabajo con el cuerpo dentro de la psicoterapia, de todas maneras, también es muy actual, podríamos decir, ¿no? Las psicoterapias corporales no se desarrollan hasta los años 60 como tales, ¿no? Si bien antes se hablaba sobre ellas, pero nunca se había estudiado, profundizado o desarrollado, ¿no? Una rama de la psicología como tal. Y la biosíntesis, que es algo que yo estudio, también es bien reciente, ¿no? Entonces, el cuerpo dentro de la psicología y del abordaje terapéutico eh, occidental, por lo menos, ¿no? Es muy reciente. No así en las medicinas, ¿no? Ancestrales, ¿m? Donde los chamanes, los curanderos, primero lo que registran y a lo que atienden es al cuerpo, ¿no? Es al cuerpo. Eh, las enfermedades, por así decirlo, o malestares de la mente, son conceptos bien nuestros, ¿no? De los occidentales, de la modernidad. Pero cuando uno habla con un curandero, con un chamán, con, con una persona que se dedica a las medicinas indoamericanas, va a hablar y va a trabajar sobre el cuerpo primero, ¿no? Eso es bien importante. Eh, También es importante como poner sobre la mesa que el cuerpo es la sede de todas las experiencias que vivimos a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Nuestros primeros registros son desde el cuerpo, ¿no? Desde el nacimiento, lo que tiene que ver con el apego, con el holding, como decía Winnicott, ¿no? El tacto, la mirada, eh, el amamantamiento, todo incluye al cuerpo. Nuestros primeros registros son puramente corporales y son no verbales, ¿no? Entonces eso ya nos habla de la importancia y que después cuando vamos creciendo se nos va olvidando del trabajo con la corporalidad, ¿no? Em, Eso en primera instancia, ¿no? Y como el cuerpo es la sede de todas las experiencias, eh, tanto agradables como desagradables, ¿no? A la hora de trabajar eh, terapéuticamente, ¿no? De hacer un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, claramente tenemos que incluirlo, ¿no? En el trabajo de exploración. ¿Mm? Eso en primera instancia, ¿no? Em, yo te quería preguntar, ¿ustedes cómo trabajan este tema del trauma, de aprovechar las medicinas allá en el Centro Sabiaterra? Me causa curiosidad saber si de pronto tienen alguna especie de herramienta que se aplique en medio de la experiencia para ayudar al paciente, para ayudar a la persona a soltar esta información que se encuentra presente en su cuerpo. Si tienen alguna práctica respecto a esto o cómo lo abordan, porque se da mucho que en medio de la experiencia, yo siento que las experiencias con enteógenos son muy corporales, demasiado, es un sentir en el cuerpo y muchas veces las personas no saben qué hacer con lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se abordaría o cómo se podría ayudar también a que, por ejemplo, que estamos hablando acá como de la psilocibina, se, se pueda aprovechar el momento para explorar ese trauma, esa historia que está ahí guardada en el cuerpo? Sí.
sí. Qué importante lo que preguntas y lo que planteas, porque en el trabajo con la psilocibina, ¿no? Y con las plantas en general, con las medicinas de la tierra, vamos a llamarle, ¿no? El cuerpo es el primero que percibe, ¿no? De alguna manera, el primero que recibe el impacto, la sensación de la medicina, sea esta psilocibina o una otra planta, es el cuerpo, ¿no? Em, la cabeza, como decimos aquí en Salaterra, es la última que entiende, ¿no? Entonces, el cuerpo va a ser el ancla de alguna manera y el puerto seguro por donde empezar a trabajar. ¿M? Nosotros aquí, en general, en lo que son los retiros, los encuentros con psilocibina o con plantas en general, siempre hacemos, por ejemplo, un taller corporal antes de la sesión, ¿no? De alguna manera que la persona pueda contactarse con el propio cuerpo a través de ejercicios de respiración simples o de enraizamientos, ¿no? Trabajo con las piernas, con los pies, de alguna manera para entrar en contacto con esta vasija, ¿no? Que va a llevarlos a vivir, los va a acompañar a vivir una experiencia. ¿Mm? Eh, por ahí decía un psicoterapeuta muy sabio que antes de empezar a trabajar la exploración de temas profundos o personales en la vida de un paciente, había que enseñarle a respirar, ¿no? Algo tan simple como atender la respiración, saber cómo nosotros nos encontramos en el presente a través de atender la respiración. Esa es la primera puerta de entrada para cualquier trabajo terapéutico, sea en clínica o sea con medicinas, ¿no? Em, También es muy común ver cuando que llegan, a veces nos llegan pacientes, ¿no? O personas que, por ejemplo, han tenido experiencias no ritualizadas, ¿no? O no en un contexto terapéutico con psilocibina, em, y quedan como impactados de que vivieron una mala experiencia o que solo sintieron cosas feas, ¿no? Y hay que entender en primer lugar que la psilocibina, a mi entender sobre todo, es un amplificador, ¿no? Lo que es psilocibina, lo que son las plantas medicinales, son amplificadores, ¿no? Como que ponen una lupa a ciertas sensaciones, emociones, ¿no? Que están ahí, que están latentes en nuestra corporalidad y que de alguna manera tenemos que atender, ¿no? Por eso es importante, como ustedes también se encargan de hacerlo y nosotros lo hacemos también aquí en Sabiaterra, el acompañamiento terapéutico durante la experiencia, ¿no? De alguna manera, la psilocibina también ayuda a, primero, despertar y no como encender una luz con respecto a determinada tensión, sensación, emoción latente que necesita ser atendida, em, para después poder tal vez invitar a esa emoción o sensación a una descarga, a una catarsis, ¿no? Que también eso es interesante porque mucho se ha como negado el cuerpo del trabajo terapéutico debido a que hay una historia, ¿no? En la psicoterapia con respecto a que las catarsis de alguna manera o los acting out, ¿no? Se veían de manera muy negativa, ¿no? Y también estamos en una sociedad que fomenta mucho hoy en día que el conocimiento solo es cognitivo, ¿no? Ese es el único que importa, pero nos olvidamos de la sabiduría y la posibilidad de acceder a estados más profundos a través de la propia conciencia corporal. ¿Mm? Eh, entonces, el trabajo primero con la respiración, ¿no? Poder hacer un trabajo con la respiración en primer lugar eh, y de reconocimiento como de escáner del propio cuerpo, ¿no? ¿Dónde está mi cuerpo tenso? ¿Dónde está mi cuerpo adolorido? ¿No? ¿En qué me está diciendo eso también? ¿No? ¿Mm? Em, y lo interesante del trabajo con la psilocibina, eh, primero va a ser el poner una lupa, ¿no? Una luz sobre esa tensión o ese dolor, esa emoción, em, para después poder ver o entender a qué se debe, ¿no? Ayer atendía, por ejemplo, a una consultante que estaba haciendo un proceso con microdosis de psilocibina
y ella tiene una enfermedad autoinmune, ¿no? Artritis reumatoide, ¿no? Entonces como que le duelen mucho las manos, ¿no? Los tendones, los brazos sobre todo. Em, y fue bien interesante porque durante el proceso de microdosis, con acompañamiento terapéutico, ella a medida que iba tomando las microdosis, se le iba amplificando el dolor, ¿no? Y la tensión de las manos, ¿no? Y ella un poco, claro, conmovida y entre asustada, ¿no? Me decía, creo que me están haciendo mal, ¿no? Pero claro, puede ser, ¿no? Como puede ser que no. Yo ahí estaba como igual viendo de que él estaba trabajando la psilocibina en realidad, ¿no? Era un tema que nosotros no habíamos abordado en profundidad en el espacio clínico, ¿m? Por tal vez defensas de ella o por no era el momento, ¿no? Y la psilocibina aquí nos dio como la luz para decir, esto tenemos que atenderlo, ¿no? Entonces, en este proceso le invité, ¿no? En las siguientes microdosis a poder sostener un poco la atención en ese dolor, ¿no? Que en este caso era en las manos, en los dedos, en los brazos. Y de ahí fue saliendo todo un material súper profundo e interesante, ¿no? En la noche ya empezó a soñar con muchos episodios en donde descargaba la rabia contenida, ¿no? Me contaba muy divertidamente que soñaba que le pegaba a su mamá, ¿no? Por ejemplo, o le pegaba a su novio. Y ella estaba impactada con este sueño porque se levantaba como si hubiese realmente golpeado, ¿no? A sus conocidos, ¿no? Pero lo que le llamaba la atención era que al otro día la tensión de las manos se le aliviaba y le dolía menos, ¿no? Entonces ahí vemos la relación, que si uno trabaja en sostener a través de la conciencia corporal, la respiración y con un buen acompañamiento ciertos dolores, ¿sí? O manifestaciones corporales durante el proceso con psilocibina, puede aparecer un contenido a través de sueños o en el día a día eh, que traiga el entendimiento, ¿no? Y tal vez, bueno, en el cotidiano no va a ir y va a golpear a la mamá ni a la pareja, pero en el espacio del sueño, ¿no? La emoción ya se liberó, ¿no? Y eso le trajo también alivio y distensión a las manos, ¿no? Que tanto le dolían eh, y que pudimos ver que uno de de las tantas raíces de su condición, ¿no? De la artritis, era la rabia contenida, por ejemplo, ¿no? No sé si se va entendiendo. Sí, claro. Esa pregunta me surge a raíz de precisamente las experiencias que hemos tenido acá con personas participantes de ceremonias y también del proceso con microdosis, que nos han comentado que surge un dolor, ¿sí? Como a partir del tratamiento me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el estómago, o durante una ceremonia tengo un dolor muy profundo y es, claro, está el susto de me está doliendo y no sé qué está pasando, ¿será que me hizo mal? ¿Será que qué hago con esto, no? Y entonces es en ese momento en donde yo también como que abordo el tema de cómo esa memoria de dolor, si profundizamos y si te permite sentirlo, entrar en el dolor, va a llevarte a una historia probablemente de la infancia o una historia de atrás, de un trauma que está almacenado en tu cuerpo y que gracias a la psilocibina simplemente se hace visible. Entonces es una linda oportunidad para entrar en este proceso, ¿sí? Abordarlo. Pero entonces, este live precisamente es porque es súper importante que retomemos el contacto con el cuerpo en el sentido de cómo a través del cuerpo yo puedo amplificar la experiencia de terapia, ¿sí? De mi sanación. Por ejemplo, lo que tú dices de la respiración y el movimiento, yo también incluyo dentro de las experiencias y las ceremonias el movimiento. Mi propia experiencia al darme cuenta cómo
el, toda esta energía contenida, todos estos dolores, cómo empiezan a hacerse presentes y que la gente no lo relaciona con un proceso emocional, sino netamente biológico, físico, y se asustan, ¿sí? Se asustan de sentirlo. Entonces es muy chévere, digamos, explicar esto, explicar que ese dolor proviene de una historia, un emocional de dolor, que es una linda oportunidad para trabajar. Y me parece súper importante que los terapeutas, facilitadores o personas que estén experimentando y estén pues, facilitando estos procesos, tengan este otro componente que es el aspecto del cuerpo. Y me parece súper importante que Sí. antes de la ceremonia o del proceso se realicen estos ejercicios. Durante el proceso, ¿tú cómo abordarías, ustedes cómo abordan que una persona empieza a experimentar el dolor durante la ceremonia, ¿sí? Ya en el momento? Ujú, ujú. Antes de responderte esto, quería tomar algo que dijiste, ¿no? Que es súper importante, no solo, como tú dices, para el paciente, digamos, que va a tomar la medicina, sino para quien acompaña, tener un trabajo con su propio cuerpo, ¿no? Haber recorrido de alguna manera y reconocido sus propias tensiones, sus propios dolores. Hacer cuerpo, ¿no? Como se dice también. Em, Porque de alguna manera en la contratransferencia energética que ocurre en una sesión, ¿no? El cuerpo del terapeuta va a ser el que sostenga también la experiencia del paciente. ¿Mm? Eso es súper importante también, ¿no? Eh, y si no hay un cuerpo reconocido del terapeuta que pueda sostener y acompañar al otro, puede pasar que al paciente no le pase nada, o que si le pasa, el terapeuta no sepa cómo abordarlo, cómo sostenerlo, ¿no? Si yo no sé y no he sostenido mis propias tristezas y angustias por un momento, si no he estado con ellas en mi propia corporalidad, ¿cómo voy a acompañar a otros a sostener las suyas? ¿No? Entonces, el trabajo personal del terapeuta es vital, ¿no? Es central antes del acompañamiento a pacientes. Por otro lado, como también dijiste, nuestro cuerpo es un cuerpo de conocimiento, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy bien claro cuando nos acercamos a solicitar un acompañamiento con psilocibinas o con plantas o cuando vamos a un ritual con hongos como los que hacen ustedes. Eh, el cuerpo es un cuerpo de conocimiento. ¿Qué significa esto? Hay una historia biográfica, ¿no? Desde el momento en que estamos en la guatita hasta que nacemos y hasta el presente. Hay una historia transgeneracional en el cuerpo también. ¿Mm? La historia de nuestros ancestros está ahí también, ¿no? Em, el cuerpo es un cuerpo espiritual también, ¿no? O sea, hay memorias, hay linaje, ¿no? Espiritual que está anclado de alguna manera en la corporalidad. ¿Mm? Y también, si nos vamos más amplio, ¿no? Hay historia de toda la humanidad, ¿no? Porque todos compartimos, ¿no? Como el micelio, ¿no? A través de nuestras relaciones, algo de los otros también. ¿Mm? Entonces, esa conciencia de que el cuerpo es un cuerpo de conocimiento es súper importante a la hora de yo disponerme a tomar tal o cual medicina. Que sé que puedo revisar, ir a abrir, ir a explorar todo eso que acabo de nombrar. ¿No? No voy solo, tal vez puedo tener un objetivo, puedo tener una motivación. Quiero ver esta pena, quiero ver por qué me pasa esto en el presente. Ok, pero tengo que estar de alguna manera dispuesto a que se abra, ¿no? Una perspectiva mucho más profunda que incluye todo lo que acabo de nombrar. ¿Mm? Hay veces que personas se acercan, y seguramente les habrá pasado, por tal o cual cosa, pero antes de revisar eso puntual, se abre toda una historia diferente con respecto a sus primeras relaciones, ¿no? Por ejemplo, a sus primeros cuidadores, ¿m? O a la historia de sus abuelos, que es muy similar a lo que están repitiendo ellos en el presente, ¿no? Entonces, hay que saber que cuando voy con mi cuerpo a tomar
psilocibina o alguna medicina, voy con todo eso, ¿no? Que es harto. Eso lo tiene que saber el terapeuta, tiene que ser claro con el paciente, con el cliente que solicita la medicina y lo tiene que saber el cliente, ¿no? Porque eh, también entendemos que estas medicinas pueden ser muy imprevistas, ¿no? En el sentido de lo que puedan mostrar. ¿Mm? Y ahí va a estar nuevamente el cuerpo, si es bien trabajado y bien abordado previamente, a través de la respiración, de ejercicios de enraizamiento, como un ancla. ¿Mm? Em, a veces los estados que inducen la psilocibina u otras plantas pueden ser muy abrumadores, ¿no? Pueden elevarnos mucho o sacarnos mucho de nuestro centro. ¿Mm? Y ahí justamente quien no se va nunca y el que está siempre en el presente es el cuerpo, ¿no? El que va a traernos de vuelta a través del contacto, a través del autocontacto, a través de la respiración. ¿Mm? Eso por un lado. Y respondiendo a tu pregunta, durante el proceso, eh, más bien sería cómo poder acompañar a acoger, ¿no? Ya que dentro del ritual o del espacio de acompañamiento, eh, toda percepción, ¿no? Trae mucha información y todo contacto puede simbolizar un millón de cosas, ¿no? Entonces, ahí sería más bien el acompañamiento a acoger, ¿no? A poder sostener, ¿no? A través de la respiración, acompañarlo con la misma respiración, ¿no? A veces no es necesario ir y darle un abrazo, a veces sí, tal vez, pero a veces simplemente con que el terapeuta exhale, el grupo exhala, ¿no? Porque también ahí el terapeuta está guiando con su corporalidad, con su presencia y con su respiración el proceso de los demás. ¿Mm? Si el terapeuta que está guiando está así, posiblemente nadie se abra una experiencia profunda, ¿no? Si el terapeuta está ansioso, va a transmitir ansiedad. Si el terapeuta no pudo separar lo que le pasó 2 minutos antes de entrar a la sesión con una discusión o un problema, va a transmitirlo también en la sesión, ¿no? Y eso va a pasar por el cuerpo del propio terapeuta, que muchas veces es quien más metaboliza, ¿no? Porque también lo que abren o eh, predisponen la psilocibina y las plantas en general es a que que aparezcan, ¿no? Como eso que no fue metabolizado, ¿no? Como los chanchitos que le decimos aquí del bebé, ¿no? Y que necesita del terapeuta, de su respiración y de su presencia para que puedan ser metabolizados también. ¿Mm? Entonces, a mi entender, durante el proceso, no es tanta la intervención con el cuerpo si el anclaje previo fue bueno. Un trabajo corporal bueno, previo, ¿sí? Puede ser clave durante todo el proceso, incluso el cierre. ¿Mm? Entonces, a mi entender, si uno hace bien un anclaje, un trabajo previo de corporalidad, de respiración, de relajación incluso, ¿no? De disponer, de soltar tensiones, la experiencia puede ser muy fluida y la persona puede mantenerse muy en su centro. ¿Mm? Y el cierre también es importante, ¿no? En el trabajo con la respiración, con la integración nuevamente, el contacto con la tierra, ¿no? Todo lo que tenga que ver con enraizamiento. Es muy bienvenido en el trabajo con las plantas, con los hongos, ya que son medicinas que nos abren a otras profundidades y también nos elevan un poco en el sentido de la palabra, ¿no? Claro, que muy importante lo que dice sobre la responsabilidad del facilitador respecto a su propio proceso y cómo el facilitador conecta con su propio cuerpo durante la experiencia, ¿sí? Y cómo se sostiene él también durante la experiencia. Pues lo he experimentado claramente, lo he probado en mí misma. Eh, el cómo se mantiene uno como facilitador en la respiración,
el centro que tiene el facilitador es muy importante para que la experiencia se dé de una manera también en armonía. A mí me pasó alguna vez en una experiencia con ayahuasca, en donde pues yo era participante, no facilitadora, que me empezó a doler muchísimo el estómago, mucho, mucho, pero era un dolor intenso que se me activó en el mismo proceso. Y me asusté mucho, porque claro, lo primero que uno piensa es que te hizo daño la medicina, que algo biológico. Y cuando pude simplemente preguntarle al mismo dolor, preguntarle al dolor qué me quería mostrar, por qué me dolía, se abrió toda una visión sobre el dolor y por qué en esa zona específicamente. Y al ver la imagen y entrar ya como a trabajar específicamente en eso que se abrió a partir de mi pregunta, y al tomar conciencia sobre lo que estaba pasando, el dolor desapareció. Mm. Entonces es como, wow, qué interesante, ¿no? Como mi cuerpo me muestra esta historia, pero depende de mí entrar a mirarla, ¿sí? Porque tuve tenía como dos opciones ahí, ¿no? Como, o podía simplemente quedarme en el dolor, asustada, preocupada, en angustia porque me estaba doliendo, salir corriendo a decirle al chamán, me está doliendo muchísimo el estómago, hágame algo para quitarme esto, porque también está este tema de que cuando aparece el dolor, ya sea un dolor emocional o un dolor físico, uno se lo quiere quitar, como sea, rápido, me lo quiero quitar, no lo quiero sentir. Y creemos que el facilitador o el chamán, su labor es quitarme el dolor, ¿sí? Y eso sería sacarte de la experiencia de sanación, Ujú. ¿sí? Quitarte el momento de sanación y pues para mí no es la idea, ¿no? Como que la idea siempre es entrar en el dolor, ya sea un dolor emocional o un dolor físico. Y es mágico como mi cuerpo me muestra de una manera tan clara que hay un trabajo que no he hecho, que hay algo que no he percibido, que de pronto debo observar un poco más. Y acá viene también, por ejemplo, la biodescodificación, ¿no? Que habla un poco sobre esto, de cómo todos nuestros asuntos corporales, enfermedad, tienen un componente emocional muy importante y que la enfermedad realmente no es un problema, sino es una oportunidad, y la enfermedad como camino hacia un entendimiento más profundo de una historia que, como tú dices, incluso puede llegar a ser una historia transgeneracional, muy profunda. Entonces, es no quitarme ese dolor o no buscar quitármelo durante la experiencia, sino apoyarme en él y preguntarle. A mí me sirvió preguntarle al dolor, bueno, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué es lo que necesito ver acá? Y se abre porque la medicina eh, te muestra, ella se abre cuando tú preguntas, ¿no? Ah, bueno, entremos ahí, mira, ¿sí? Esto es lo que no has logrado ver. Y como apenas llegamos a la conciencia, con solo ver la imagen y tomar conciencia, el cuerpo de una vez, pienso que se relaja, pienso que esto la energía puede fluir, ¿sí? No sé cómo tú podrías ponerlo en palabras, lo que pasa cuando uno llega a la toma de conciencia sobre su proceso emocional y cómo el cuerpo automáticamente, ¿sí? Mm. Vuelve otra vez a estar en paz, ¿sí? Como en armonía. Sí, exacto. Claro, claro, qué importante lo que dices, qué bueno que tocas ese tema. Em, el cuerpo tiene una capacidad organísmica de autorregulación como no lo tiene ninguna otra parte de nosotros, ¿no? O sea, si me corto un dedo, ¿no? Con un cuchillo y dejo pasar el tiempo, solito se va a regenerar.
Entonces, esa misma capacidad que tienen las células, por ejemplo, para regenerar una herida, ¿m? También la tiene una parte más profunda de nosotros para abordar ciertas emociones, dolores o vivencias que nos han pasado y que han pasado por nuestro cuerpo. ¿M? De eso nos olvidamos mucho, ¿no? La capacidad de autorregulación que tiene, ¿no? Nuestro propio cuerpo. Incluso muchas veces lo vemos como un enemigo más que como un aliado. Y eso justamente nos lleva y tiene que ver con las experiencias que han pasado por él, ¿no? Si hemos vivido múltiples experiencias de impacto con la corporalidad, como las experiencias traumáticas en la temprana edad, que solo las recibe y aborda el cuerpo porque no hay una capacidad cognitiva para interpretarlas en ese momento. Vamos a ver el cuerpo como algo malo, lo vamos a descuidar, nos vamos a- a llevar a momentos límites, ¿no? De estrés, deportes límite, dietas estrictas, adicciones, por ejemplo, ¿no? Pero como bien dijiste y contaste recién con tu experiencia, el cuerpo es un instrumento y una vía de sanación. Todos los caminos pasan por el cuerpo. ¿Mm? Y también es importante como entender el- la función, sobre todo que tienen la psilocibina y las plantas, que es más somatopsíquica, ¿no? Que psicosomática, ¿no? O sea, primero el cuerpo lo toma, lo recibe, ¿no? Lo amplifica y después viene el entendimiento, ¿no? Como bien contabas recién en tu experiencia. ¿Mm? Y eso es clave de poder transmitir, ¿no? Y que me gusta mucho que lo estemos haciendo ahora. Si me voy a sentar a tomar medicinas, plantas, voy a tener una experiencia, en primer lugar, somato-psíquica. ¿Mm? El cuerpo va a recibir, el cuerpo va a sentir, el cuerpo se va a tensar y después va a venir la información. ¿Mm? Por otro lado, como bien contabas con tu experiencia, a veces es tan simple, a veces no, como prestar la atención, ¿no? Usualmente cuando hay tensiones o dolores en nuestro cuerpo es porque no estamos llevando la atención justa y necesaria a esa parte. ¿Mm? Por eso nos hacen tanto bien los masajes, por ejemplo, porque le damos atención a esa parte, ¿no? Lo mismo con la percepción. Si llevo tantos años con esta enfermedad, si tengo este dolor de cabeza crónico, si tengo esta tensión en el cuello y en los hombros crónica, algo me está diciendo, ¿no? Algo me quiere contar. ¿Mm? Y también aclarar que toda experiencia es muy personal. No porque a mi amiga que le duele el cuello y los hombros y siente tensión ahí, y que descubrió que era porque sentía el peso de sus abuelas en la corporalidad, va a ser lo mismo para mí, ¿no? Entonces es bien importante entender que cada corporalidad es un mundo completo, ¿no? De historias y de experiencias y que son muy personales, ¿no? Em, y no llevar a generalizar ciertos dolores o tensiones, ¿no? Sobre todo cuando acompañamos personas en ese proceso. A esta paciente que me contaba, ella le dolían las manos porque era como rabia contenida que necesitaba descargar, pero, por ejemplo, para otra paciente que también trabajé con ella con microdosis y ella tenía fibromialgia, sus dolores no eran rabia, eran frío, eran tristezas, ¿no? Y ella esto lo pudo ver a través de la microdosis. Le pasaba que siempre que tomaba una microdosis le daba mucho frío, se le bajaba mucho la temperatura corporal, ¿no? Estábamos en verano incluso. Y, y ella lo veía como algo malo, ¿no? Hasta que pudimos ir explorando que eran fríos, ¿no? Y como dicen los chamanes, los curanderos y de la medicina tradicional, ancestral, ¿no? Los fríos son miedos, angustias, ¿no? Tristezas acumuladas en el cuerpo, falta de afectividad en el caso de esta paciente. ¿Mm? Entonces, cada cuerpo es un mundo y siempre, claro, la atención en eso va a traer información, si puedo sostenerla,
¿no? Si puedo sostenerla a través de la respiración, a través de un acompañamiento, a través de la conciencia. Y también entender, ¿no? Y no para que sea tan invasivo el proceso, que si no puedo sostenerlo, ¿no? Y me incomoda y me duele mucho, y no estoy preparado o no me siento preparado o preparada para ver la historia detrás, también está bien, ¿no? Es importante respetar las resistencias personales o de nuestros consultantes o clientes en el trabajo con las medicinas, con la psilocibina. Toda resistencia, ¿no? Toda defensa está ahí por algo también, ¿no? O sea, nos trajo hasta aquí, ¿no? Nos trajo hasta este momento, hasta este lugar sanos y salvos, ¿no? Entonces, no puedo ir y golpear y derrumbar esa puerta si todavía no quiere abrirse, ¿no? También hemos recibido muchas historias de pacientes que toman medicina o toman solos o en otros lugares eh, y como que hay una cuestión muy masoquista de tener que sentirlo y tener que sacarlo y tener que descargarlo, ¿no? Tal vez no es el momento, ¿no? Hay un proceso muy orgánico en la corporalidad si uno la atiende. ¿No? En tu caso era el momento, ¿no? Apareció, se abrió esta visión, todo este mundo detrás del dolor, y está bien. Pero en otros casos puede ser que no. ¿Mm? Que uno esté ahí, y no, hay que soltar nomás y dejarlo, dejar de pescarlo tal vez. Esa no es la forma en que quiere que sea atendido, ¿no? Em, Eso es súper importante. Em, por otro lado, también es importante decir que, eh, sobre todo en el trabajo con psilocibina, em, siempre como que la medicina nos trae, o casi siempre, la posibilidad de reescribir, ¿no? O como reeditar, ¿no? Em, eso es lo novedoso de las nuevas conexiones, ¿no? Que hacen los honguitos, la psilocibina. Em, y también a eso hay que prestarle atención y poder darle el espacio, ¿no? Em, Porque de alguna manera va a hacer lo que concluya tal vez esa parte del proceso, ¿m? Con tal o cual recuerdo. ¿M? Em, También entender que no hay curas mágicas, o sea, no porque me tome psilocibina día por medio, se me va a pasar una tristeza o una depresión que cargo por años. ¿M? Y entender que no va a haber eh, sanación, ¿no? Eh, Sin conciencia, es decir, sin comprensión e entendimiento de eso que me trajo a tomar microdosis, a tomar planta, a tomar tal o cual medicina, ¿no? Entonces, esto nos invita, yo creo, ¿no? Como lo que estamos hablando, a ser bien precavidos, ¿no? Y saber que no es solo tomar una sustancia eh, y ya, y que el acompañamiento es vital en este proceso porque miren todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que estamos hablando. También he tenido que atender urgencias, hemos tenido aquí en Sabiaterra que atender urgencias, personas que toman, no sé, solas en el cerro, ¿no? Y se le abre una angustia profunda, existencial, que estaba esperando ser atendida y el hongo, la medicina la amplificó y están días llorando hasta que llegan aquí al centro eh, pidiendo de alguna manera que se pase, ¿no? Pero como queriendo sacárselo de encima sin mirarlo. Entonces, ahí no va a funcionar el proceso. No va a, a tener un buen desenlace, ¿no? Em, Eso por un lado. También es importante eh, para que amigarse con el cuerpo en el sentido de que después del dolor, de la experiencia de atender el dolor, esa dolencia, esa tensión, viene el despertar de un recurso. ¿Mm? Eso es interesante. El cuerpo no solo está lleno de nuestras memorias y experiencias traumáticas, también tiene recursos. ¿Mm? Tiene nuevas posibilidades, nuevas perspectivas, nuevos movimientos. ¿Mm? El trauma es una experiencia, ¿no? Que congela, ¿sí?
impacta y congela. ¿Mm? Entonces muchas expresiones, muchas formas de expresarnos, de movilizarnos, de compartir, de relacionarnos con otros, de comunicarnos, quedan de alguna manera encriptadas y congeladas por esta experiencia. ¿Mm? El trabajo con la psilocibina en contexto terapéutico puede ayudar a ir descongelando, ¿no? Y un trabajo con el cuerpo también claramente, y liberando de a poco, ¿no? Esa tensión. Em, También es importante decir y reconocer, ¿no? Que hay una relación entre eh, la postura, ¿sí? Y el estado anímico. Eso es bien interesante y que también se habla muy poco. Nosotros en nuestro músculo, en nuestros músculos, en todos ellos, tenemos un pequeño alma del músculo muy chiquito, que así se le llama la biosíntesis, ¿no? El alma del músculo, que está conectado directamente con el sistema nervioso central, ¿no? Que se llama uso muscular. Cada músculo tiene este uso muscular que se conecta directamente con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hay, eso nos habla, ¿no? De la capacidad también de diferentes eh, movimientos o expresiones, ¿no? Que predisponen ciertos estados anímicos, ¿no? Por ejemplo, a veces en las experiencias con psilocibina vemos a pacientes que están como muy encorvados, ¿no? O con la cabeza muy baja y están viviendo experiencias muy tormentosas, muy angustiosas, ¿m? Pero porque también está el cuerpo ahí respondiendo a eso. ¿M? A veces tal vez ni siquiera tenemos que decirle, nosotros hacemos un pequeño movimiento con la espalda, una respiración, y por reflejo, ¿no? Con las neuronas de espejo que tenemos todos, el paciente afloja, ¿no? Ah, y ahí cambia la percepción, ¿no? Se abren nuevas posibilidades. ¿Mm? La postura, las posturas dentro del proceso eh, con psilocibina o con plantas, también es muy importante de atender, ¿no? Es una conciencia que tenemos a la que prestar la atención. ¿Mm? Es muy importante eso también. Sí, sobre la postura es algo que también he identificado, sobre todo pues en mis experiencias con la ayahuasca, más que todo, Mm, porque yo me veía muchas veces, eh, me, me observaba cómo estaba, cómo era mi postura, y pues estaba terrible, de doblada, con la espalda súper mal, que me dolía, pero tampoco me podía salir de ahí, ¿sí? Solo cuando llegaba alguien y me decía como, ¿por qué no te mueves un poco? Sí, de pronto pones la espalda más, ¿no? Porque estás ahí como... Entonces es muy, muy interesante porque uno en esos estados como que tampoco tiene mucho control sobre lo que está pasando en el cuerpo. Si ves, simplemente el cuerpo de alguna manera está mostrando también eh, la experiencia, mm, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme cuál sería la mejor postura, ¿sí? En medio de la experiencia. Porque la posición, digamos, que se utiliza mucho en el caso de la psilocibina, en la terapia, es acostados, ¿sí? Pero yo he visto que ustedes utilizan mucho la postura sentados, con la espalda recta. Entonces, ujú. quisiera saber para ustedes cuál es la postura que sienten, o que me expliques tú, cuál es la postura que sientes que sería la mejor para posicionar el cuerpo durante la experiencia y que pueda permitir que este emocional y todo lo que vaya a pasar ocurra tal vez de la mejor manera. Mm. Justo ahí mi querido amigo Martín dijo algo muy sabio, que siempre dice que Andrés, ¿no? Y que siempre decimos aquí en Sayatera, que es la postura en la experiencia nos dice cómo estamos posicionados en la vida, ¿no? Nosotros siempre o sea, solicitamos y invitamos a una postura sentados eh, por una cuestión de centro, ¿sí? De poder de alguna manera dirigir en medida de lo posible, ¿no? La propia experiencia y como un símbolo también de verticalidad. O sea, estoy sentado aquí, estoy en la tierra, ¿no? ¿Sí? Con mis pies
piernas y mis pies en la tierra, pero tengo una disposición también a el cielo, ¿no? A lo trascendente, a lo luminoso, ¿m? A lo espiritual. ¿M? Eh, en lo personal he tenido también experiencias y sesiones, sobre todo con psilocibina o MDMA, en las que estoy totalmente acostado y son muy profundas, muy interesantes y se abre otro tipo de experiencia. Em, pero de alguna manera el estar sentado hace que se desordene, por así decirlo, menos el efecto. Todas las tradiciones siempre invitaron a esta postura que es como de loto, ¿no? Eh, sí, como de indio, le decían en Argentina, postura de indio, ¿no? Que de alguna manera da verticalidad, ¿sí? Y eh, y concentración también, ¿no? Invita a la concentración, ¿no? Mirar de frente, porque a mi entender, y lo hemos visto mucho en las sesiones, el estar acostado a veces como que expande demasiado la experiencia, ¿no? Em, y puede ser un poco desordenado, ¿no? Pero eso va a depender también de los guías, ¿no? A ver qué dice aquí Martín para hablar sobre medios de seguridad. Ya. Tenemos un próximo invitado entonces. Sí, eh, claro, no, desde Ritual Fungi, pues estamos muy felices de estar compartiendo con el Centro Sabiaterra. Eh, Soy súper admiradora del trabajo que ustedes hacen junto con Andrés, digamos que soy así súper fan, porque son unos referentes muy importantes para mí como facilitadora de cómo se hace eh, que la experiencia sea lo más profesional posible y también al mismo tiempo lo más espiritual posible, que era lo que yo hablaba con alguien sobre la importancia en este momento de la historia, con esta revolución, con esta segunda revolución psicodélica que se está dando, pero la importancia de que esta vez se haga desde estos dos aspectos en una integración bonita entre lo que es lo chamánico, lo ancestral, lo tradicional, pero también el componente terapéutico, profesional, científico, por ejemplo, los protocolos de seguridad, todo eso que alrededor de la experiencia haga que el paciente o la persona pueda vivirla de una manera lo más armoniosa posible y que se saque un provecho, una expansión muy grande con estas herramientas, porque la psilocibina, pues específicamente que estamos hablando acá de ella, pues es una herramienta terapéutica espectacular, como todas las otras plantas de poder, pero sí necesita que haya un componente ceremonial, y yo considero que esta parte no se puede dejar de lado, ¿sí? El componente ceremonial. Y lo lindo de ustedes y lo que yo admiro mucho de su trabajo es que ustedes no son solo terapeutas, ¿sí? Ustedes también son chamanes y han trabajado con chamanes y se han formado desde las tradiciones ancestrales, y este respeto alrededor de las medicinas desde lo tradicional es wow, es como la mejor combinación que puede existir para darle un abordaje muy chévere y profesional a la experiencia. Entonces, claro que vamos a programar otro live, porque ustedes tienen mucho para compartir y qué lindo que pues desde Chile podamos conectar acá en Colombia, que también se está dando una expansión con respecto a esta medicina de la psilocibina súper grande. Estamos en una oportunidad de trabajo con medicinas ancestrales que estoy muy feliz de ver que se está dando. Pero entonces también el compromiso, tanto como nosotros acá con Ritual Fungi, ustedes allá en Sabiaterra, de que sea de una manera muy profesional, muy consciente, con el mayor cuidado también a los pacientes y a las personas que asisten a estos espacios. Por eso hacemos estos live, por eso la necesidad de educar al respecto, y créanme que si podemos seguir trabajando de esta manera, pues claramente que yo feliz y nosotros felices de poder compartir. Te quería hacer una última pregunta para ir ya terminando también el live.
y es el tema de la integración de la experiencia. Quisiera que nos hables un poco desde lo corporal, cómo se puede integrar la experiencia, ¿sí? La integración de la experiencia psicodélica con enteógenos es muy importante. De hecho, hay algunos autores que consideran que es más importante que la experiencia misma, ¿sí? Entonces, cuéntanos ya desde lo corporal cómo tú propones también la integración de la experiencia. Súper, súper, qué importante. Justo iba para allá también, porque hablamos como un poco del pre, del durante y nos faltaba la integración, ¿no? Em, el tema de la integración, como bien dices, puede ser más importante que la misma toma. ¿M? Una mala integración puede arruinar todo el proceso de preparación y de la ceremonia en sí o del tema con las microdosis de psilocibina también. Em, Usualmente las personas, en general no, que llegan a tomar psilocibina o plantas, están muy desconectadas del cuerpo. ¿M? Por lo cual la atención y el registro de sus sensaciones, aunque tal vez se las hayamos dicho, hayamos hecho un trabajo, no va a ser del todo como profunda o bien atendida, ¿no? Por eso en la integración va a ser muy importante poder bajar un poco de esa experiencia de lo que la persona narra a la corporalidad. ¿M? ¿Cómo sentí? Vi esto, ¿no? Se me apareció esto. Ok. ¿Cómo lo sentiste? ¿M? ¿Qué pasó en tu cuerpo cuando apareció esa imagen? ¿M? Porque a veces quedan muy fascinados con lo que vieron, pero no cacharon, no se dieron cuenta de que en realidad no estaban sintiendo algo muy agradable con esa imagen. ¿M? ¿No? O sea, hoy me encontré con mi abuelo en esta experiencia. Ya, ¿y cómo lo sentiste? Y ahí cambia la historia, ¿no? Ah, sentí rabia, sentí soledad. Exploremos esa sensación. ¿M? Bajar la visualización o las imágenes o la idea de a la corporalidad. ¿M? ¿Y cómo lo sientes ahora contándomelo? ¿No? ¿Qué está pasando en tu cuerpo mientras me narras esta experiencia? ¿M? ¿Qué partes se tensan? ¿No? ¿Cómo está tu respiración? ¿M? Poder bajarlo a lo concreto, ¿no? Y también la gran integración con el cuerpo va a ser la puesta en acción, o sea, viví esta gran experiencia, movilicé, vi, entendí todas estas cosas, ¿cómo lo llevo al cotidiano? El que lo lleva al cotidiano es el cuerpo, es la acción, es la relación, es la palabra, son los actos, ¿no? Entonces, la integración va a incluir totalmente a la corporalidad en todos sus ámbitos, no solo en poder metabolizar la experiencia, ¿no? Hay personas o pacientes que a veces se quedan tan impactados con lo que ven y con la experiencia como tal que no pasa hasta la integración que tienen una descarga, por ejemplo, ¿no? Una descarga de llanto, de risa, de plenitud, una descarga de rabia, ¿no? Eso es muy importante también. Hay personas que no tienen o no conocen recursos corporales o no abordan trabajo corporal en las sesiones y no es hasta la integración en que como que se sueltan, ¿no? Completamente. ¿Mm? Entonces, la integración tiene que ser en simultáneo con el cuerpo, siempre. ¿M? Atendiéndolo, escuchándolo, tratando de poder poner en palabras también a veces puras sensaciones. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no vi nada. ¿M? Ya. Hagamos un análisis de qué es la visión. La visión dentro de la medicina indoamericana o masónica, la visión es corporal, ¿no? Si vas con un curandero, un chamán en Perú, en Brasil, a él no le importa qué viste, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó acá? ¿No? La visión incluye al cuerpo. Si yo tomo medicina o psilocibina, una microdosis, una macrodosis, y no vi nada, no significa que no esté trabajando. No significa que no me haya liberado algo o que me haya enseñado algo. Las medicinas, las plantas, los hongos, siempre trabajan, ¿no? Siempre trabajan en nosotros. Tal vez no en el momento o no de la forma en que pensábamos, ¿sí? Pero siempre están operando. ¿M? Eso es importante también de hacer hincapié. Y siempre va a ser bienvenido el trabajo con el enraizamiento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con pies, piernas. Somos una sociedad muy mental, muy, muy
muy pasada de aire. Entonces todo lo que sea trabajo con el cuerpo, de enraizamiento, caminatas, post sesión, siempre es muy bienvenido, ¿no? ¿Qué opinas de un temazcal, por ejemplo? Un temazcal post experiencia. Claro, es Se po- muy relativo, ¿no? Depende mucho de cada participante, ¿no? Eso es muy relativo y depende de cada uno de la experiencia, pero yo creo. eh, podría estar relacionado al tema del enraizamiento, ¿sí? Conectar después de la experiencia, como es una experiencia como tan de arriba, ¿no? De los planos superiores, el entrar luego en temazcal y conectar ya como con el cuerpo desde la tierra, terminar también de abrir los músculos, ¿no? De expandir toda esta tensión Claro, que de pronto se hizo presente. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es incluir el temazcal también después o post la experiencia con los hongos, con la psilocibina. Y me parece que es un acompañamiento súper chévere como parte también de la integración de la experiencia, ¿sí? De esto que mm, estábamos hablando, de continuar con el proceso del cuerpo, claro. ¿sí? Justo, claro, un poco de eso iba, ¿no? Como nosotros aquí en Sayaterra somos más bien sobre todo después de una experiencia con psilocibina o plantas, más bien de lo sutil, ¿no? O sea, un buen, como decía ahí Sayaterra, un buen temazcal puede abrir más, ¿no? O sea, si ya venimos de una experiencia eh, reveladora, intensa, novedosa, mm, nosotros por lo menos, o yo no ingresaría en otra también que puede ser muy novedosa y muy reveladora, ¿no? Pero claro, como digo, va a ser muy particular dependiendo también cómo lo orienten, la intensidad tal vez del temazcal, ¿no? O sea, cómo está llevado a cabo. Pero claro, nosotros aquí en Sayaterra sobre todo trabajamos ya con hacer un aterrizaje sutil eh, y, y progresivo, ¿no? Y el temazcal, claro, sería algo más de la vía purgativa, tal vez, ¿no? Como una previa desintoxicación, como nosotros trabajamos con las plantas del purga, el tabaco, el jengibre, el cambó, y ya entrar a la sesión con el cuerpo relajado, distendido, ¿no? Ok, También sería interesante vale, ese, sí, ese entiendo. trabajo, a mi entender. Dale, sí, perfecto. Mm, bueno, yo creo que estamos ya terminando. Hicieron una pregunta, alguien ¿Ya? pregunta cuál sería la recomendación sobre la postura, ¿sí? O cuál sería el mejor estado corporal cuando uno no tiene un facilitador y quiere vivir la experiencia individual, como recomendaciones para vivir esta experiencia de manera individual. Y me Mm, parece también importante decirlo porque, pues por más de que uno quiera que las personas vayan con un facilitador, pues tú sabes que igual se van a dar las experiencias individuales. Recomendaciones para personas que quieran vivir su experiencia de manera individual y sin un facilitador, como tips importantes a tener en cuenta, que claro, consideres. claro. Yo tengo que decirlo igual, no recomiendo experiencias por sí solos, ¿no? O sea, no lo recomiendo ni apoyo esa moción. Como bien dice, no todos van a ir con facilitadores, pero los facilitadores están, ¿no? Mejor hacer el esfuerzo de poder buscar el espacio, el lugar, de ser acompañado y entrar en este trabajo que puede ser, como nombramos en todo el live, muy profundo, muy revelador e incluso impactante, ¿no? Em, pero, claro, a mi entender, sentado siempre va a ser la mejor postura, ¿no? La postura de concentración, de verticalidad, que también da un poco de estructura, ¿no? Y de orden. Podríamos hacer un resumen
para las personas de pronto que entraron al final. Y Facundo nos hablaba de varias cosas importantes con respecto a lo corporal, como durante la ceremonia, y es el tema antes y durante, el tema de la respiración, súper importante, ¿sí? Aprender a respirar, tener técnicas de respiración para acompañar el proceso, la postura, el movimiento corporal o el trabajo también de ejercicio corporal, que podríamos decir, pues hay muchas herramientas ahí, ¿no? De pronto el yoga, sí, algo de estiramiento, movimiento, un poco de danza, antes de, para movilizar un poco el cuerpo, ¿cierto? Y básicamente eso, ¿no? Como la postura, la respiración, el movimiento y el post, que ya dijimos también de preguntarnos el cómo sentí en el cuerpo la experiencia, y esta es la parte de la integración. Cómo sentí la visión y en qué parte del cuerpo sentí la visión, qué sentí al respecto de lo que pasó. Básicamente esos es como los tips que podríamos recomendar, ¿sí? Que tengan en cuenta, además claramente del set at setting, que es el tema del ambiente en el que lo hago, mi propio momento emocional, en qué momento emocional estoy, cómo me encuentro emocionalmente, y ya aspectos pues del ambiente como el lugar, que sea cómodo, la música, un acompañamiento de alguien que pueda estar pendiente de ti, que son cosas como de responsabilidad básicas, ¿sí? Para tener una experiencia enteógena, y son cosas que tengo que tener básicas para poder, digamos, hacerlo. Si decido hacerlo de una manera individual, sin un facilitador, por lo menos sí un cuidador, ¿sí? Que es esta persona que va a estar pendiente de ti, que no va a tomar la medicina, pero va a estar pendiente de ti, y que en cualquier caso de que necesites ayuda, pues va a poder buscar ayuda, ¿sí? Ya para las personas, pues para responder específicamente la pregunta del chico, ¿no? De Mm. si no tengo un facilitador, ¿qué hago? Y ya, entonces, Paco, no sé si quieras terminar con algo que quieras cerrar. Sí, más que todo, bueno, agradecer por el espacio. Es muy interesante siempre también lo que ustedes comparten y nos alegra que, que nos convoquen y que podamos crear estos espacios, como tú dices, para esta vez, en esta nueva revolución de lo psicodélico, de lo enteógeno, de las plantas, hacerlo mejor que antes, ¿no? Con más responsabilidad, con más cuidados, con más presencia y con atención de todos los aspectos que incluyen esta experiencia, donde el cuerpo no está exento, ¿no? Así que te agradezco mucho y le agradezco las preguntas, los comentarios también que los estaba leyendo. Y bueno, seguramente nos veremos en otro live en algún momento. Tenemos hartos temas que compartir. Claro, recomendaciones, sigan acá a la página de Centro Sabiaterra, pueden seguir a Facu también, a su Instagram. Ellos tienen una escuela de terapeutas que espero en algún momento hacer parte de ella. Estoy terminando un diplomado en este momento, pero yo ya le dije a Andrés que ahí me va a tener en el diplomado Súper. de psicoterapia y chamanismo, Sí, porque si eres facilitador, porque sé que hay muchas personas acá que son facilitadores, sí es importante que te prepares y que tomes estas herramientas de psicoterapia, y pues el Centro Sabiaterra con la escuela de psicoterapia, ¿sí? Pues tienen estas herramientas que sería chévere que podamos tomar y aprovechar para ser mejores facilitadores, mejores cuidadores de procesos con enteógenos. ¿Listo? tal cual, Entonces, tal cual. muchísimas Súper. gracias, Facu, Gracias a súper ti. feliz, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el live. Gracias a Bye, todos, chao, bendiciones y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. chao. Chao, chao.